Amigos, gracias por mantener la sintonía con Despierta RD. Recibimos en este momento a Rafael Pepe Abreu, quien es uno de los principales líderes sindicales del país, a propósito de la discusión del Código Laboral que en República Dominicana se da en estos momentos. Bienvenido a Despierta RD. Encantado, Cristian, de estar con ustedes. Don Pepe, bienvenido, don Pepe. ¿Cómo va? ¿Cuánto tiempo? Aquí Don estamos. Pepe, ¿cómo van los aprestos para la aprobación del Código de Trabajo? Decía el ministro Eddie Olivares Eso está que listo, la ¿no? semana Ya, eso no está pasada listo. iba a ser aprobado. Nos quedamos fíjate de esperando. Sabes que a veces los ministros hablan, ¿verdad? Los legisladores hablan. Y ya yo estoy, señores, que digo, hasta que no lo vea, no lo creo. ¿Entiendes? Por un tema. Está como Santo Tomás. Si no nos olvidemos. Ver para creer. No nos olvidemos, Gilbert, Sí, que el Senado aprobó en 2 lecturas consecutivas, sí. ese proyecto de ley, Ajá. y que los diputados en una única lectura, ¿verdad? También lo aprobaron. Y en la segunda, ¿qué pasó? Perimió. Ustedes recuerdan que en esa parte de esa caída en la Cámara de Diputados, hubo un famoso comunicado de más de 100 organizaciones empresariales que situaron una posición en la que decían que era la hecatombe la aprobación de ese código en esas condiciones y que había que repensar eso de nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahí esa cámara Ujú. dejó perimir ese proyecto. Y no nos olvidemos que se reintrodujo ahora de nuevo por el Senado de la República, que fue la Cámara que lo aprobó en 2 lecturas consecutivas, ¿verdad? Entonces tú dices, ¿por qué? Cristian Gilbert, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Un proyecto de ley conocido en 2 cámaras, en vez de una comisión bicameral, se discute separado en ambas. O sea, son preguntas que uno se hace, ¿verdad? Porque uno no es legislador, ¿entiendes? Ellos explican un tema técnico, pero le sorprende a uno, ¿verdad que sí? Que estemos por un lado con la comisión especial del Senado que nos llama a nosotros y a los empresarios por separado, pero que estemos entonces con la Cámara de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, que también nos llama. Entonces, ambos están discutiendo un proyecto que los dos ya han conocido. ¿Tú ves? Entonces tú dices, ¿y por qué tú me haces una discusión separado cuando una bicameral se presume, ¿verdad? En 2 proyectos que ya son conocidos, puede agilizar el tema. Ahora. Yo estoy hablando con ustedes aquí. Es uno de los programas más importantes, ¿verdad?, que hay en el aire en este momento en República Dominicana. Más se ve esta hora. Así mismo. Y resulta que a esta hora la información es que ha llegado un reguilete de propuestas empresariales, Para agregarla al código. hermano, Sí. pero un reguilete que tú dices, ven acá, pero y en todos estos años, ¿verdad? Ustedes no tuvieron tiempo de hacer eso, porque estamos hablando de una discusión que data, como ustedes saben, del año 2013, ¿verdad? ¿No se supone que ya se había ¿Cómo, arribado a perdón, algunos gobierno? consensos, Pepe? Que se supone que Sí. ya lo que se había plasmado ahí recogía toda la preocupación del sector sindical y la preocupación del sector empresarial. Esa es la clave, Cristian. Esa pregunta es muy pertinente por lo siguiente. Detrás de cada propuesta que tú ves que se pone en boga en un momento determinado, está luego entonces la confesión por parte tanto de los congresistas como de los propios empresarios de decir, no, esto ha sido consensuado en un 97%, te dicen. Y es verdad, ha sido así. Pero ocurre que hay que entender esto, yo lo repito insistentemente, y no es por redundar. Mira, para los empresarios, cuando ellos iniciaron ese proceso de propuesta de reforma laboral, no nos olvidemos que fue una iniciativa empresarial, no fue sindical. Ellos tenían una meta central que todos conocemos, era el tema de la cesantía, ¿me entiendes? Claro,
incorporaban diversos temas administrativos, Don Pepe. procedimentales, pero en el fondo era eso. Entonces, como eso hasta ahora no ha sido conseguido, no ha sido cedido, Sí. los empresarios entienden que no hay reforma que valga si no incluye ese aspecto. Don Eso es Pepe, así. don Pepe, esa cantidad de propuestas que ha sometido entonces el sector empresarial busca entonces retener la aprobación de ese código hasta que no se logre el objetivo de ellos. En una acción... Darle larga. En una acción, esto que voy a decir es duro, pero no irrespetuoso. Dígalo aquí. Sí, es estúpido la posición Por parte de empresarial. los empresarios. Sí, sí. ¿Por qué, Gibres? ¿Sabe por qué? Sí. Christian Gibres, Lisset, ¿sabe por qué? Es por lo siguiente, señores. Mira, nosotros estamos listos para que el código se deje como está. ¿Ustedes prefieren que no se apruebe? Adiós, en vez de tocar adiós. lo que se quiere tocar? Mi hermanita, mi hija. Mi hija querida. Prefiero que el código se quede como está y listo. Entonces, quienes se perjudican, oiga bien lo que estoy diciendo aquí, Sí. en este gran programa, son los empresarios, el código se queda así. Entonces, el llamado que voy a hacer esta mañana, presidente, como usted fue que sometió esto como fruto del diálogo tripartito, ¿verdad? Sí. Ustedes saben, ¿verdad? Que eso es público. Presidente, mande a retirar la reforma esa. El código laboral. Sí. Atención, país. Retírela y ya. Usted la retira. Y cuando la retire, Sector sindical. estos empresarios se quedarán. ¿Usted sabe con qué? Con lo procedimental como está diseñado ahí, que ellos viven gritando, ¿verdad? Llorando Correcto. por lo que le hacen los empresarios, los embargos temerarios, las acciones improcedentes que le hacen, las notificaciones en el aire, que todas esas cosas se Y los están aspectos que ordenando. benefician al trabajador, Exactamente. como digo, por eso. Pero esa parte no perjudica al trabajador, hermano, no lo perjudica, Beneficia a los abogados que se dedican a este tipo de accionar. Esa posición suya ha en sido definitiva. consensuada con el sector sindical. Esa por completo. posición ha ganado efecto ya entre los trabajadores y en el movimiento sindical. ¿Por qué? Porque ante una actitud como esta, lo que se dice es, bueno, pues ustedes no quieren. La radicalización de las partes. Entonces, en definitiva, ¿verdad que sí? Vamos a radicalizarnos, nos atrincheramos en posiciones y nosotros decimos, este código tiene, ¿sabe cuánto, Gilbert? 33 años. Sí, claro. ¿Usted sabe cuánto, Del 92. ¿Usted sabe cuánto duró el Trujillo? Código Trujillo. 41. Sí. Duró 41. Sí. ¿No era tan malo entonces? No, pero hay que entender esto. 41, y recuérdense que solo cubrió 11 años de la dictadura, porque fue en 1951. O sea que la visión de la dictadura de Trujillo era muy avanzada en materia laboral. En ese y tiempo, beneficios. Los sindicalistas de aquel tiempo, Sí. ¿verdad? ¿Cuándo se incluye la cesantía en el Los saludaron. código? ¿Cuándo se incluye? ¿En qué año? La cesantía se incluyó, oigan bien. ¿En qué año? ¿En qué gobierno? Desde el año 1944 en el gobierno de Trujillo. Oye, Trujillo ha aportado más que antes ustedes, del los que Código son Trujillo. demócratas de este Sí, país. antes del pero Código pero Trujillo. Trujillo ha aportado más. Trujillo mismo. aportó Ah. a la cesantía y estos que son demócratas, incluyendo a Leonel, Danilo, Hipólito y Luis Abinader, no han aportado absolutamente nada. Y dése cuenta. Se han Gilbert, robado a Senasa. Y dése cuenta Ya. de esto, Gilbert. Lo único que cambió fue el monto, ¿verdad? Porque Sí. cuando Trujillo la Qué bien. incluyó, aunque en 1944 eran 5 días. Ahora ¿entiendes? quiero De más cesantía. Trujillo. Entonces ahora ¿Cuántos días son ahora de fue salario? subiendo. No nos olvidemos que son de 1 a 5 años, 21 días, Sí. y de 5 en adelante, 23 días. Esa es la cesantía de hoy, ¿verdad? De La hoy. actual, la que se ha conquistado hoy, la actual. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Como en definitiva la cesantía en monto no ha sido modificada y es lo que esencialmente los empresarios buscan. La cesantía, si se retira la reforma, se queda así, ¿Correcto? pura y simplemente, ¿verdad? Se queda Volvemos pura a y cero. simplemente así. Volvemos a Entonces, vamos arriba, vamos arriba. ¿Y qué No fue se que ustedes preocupen, conversaron con el retiren presidente eso del para atrás. Senado la semana pasada? Porque había una convocatoria, manifestación. Bueno, que se puso en efecto. nosotros teníamos una vigilia el día 10, una vigilia nacional, ¿verdad? Que se iba a dar. Ricardo de los Santos nos llamó, que se preocupó, ¿verdad? Por el tema de la vigilia, porque ustedes saben que decía el presidente Mao Zedong, que muchos de ustedes lo conocen por referencia, porque por sus edades, Sí, sí, ni sí. uno ni otro, pero Líder de la revolución él cultural. decía,
una sola chispa puede encender la pradera. Exactamente. Pues, entonces, como el país está medio crispado, ¿verdad? Medio como alborotado, porque los apagones, no hay cosa que caliente más a la gente que los benditos apagones, ¿verdad? Eso es histórico, eso, ustedes lo saben, ¿verdad? Los apagones ponen a la gente. En 2 meses se puede hacer Pepe, problema, con calor, pero ahora está complicado. Exactamente. Pepe, con calor no se puede beber una cerveza, ni un heladito. Es un tema, es un tema. No se puede hacer ni el amor, Pepe, con calor. Hasta eso decae. Ay, hasta eso. Entonces, Claro. entonces con un ¿Cómo me tema, la bajan los nacimientos? con un tema así, él, ¿verdad? Yo digo que inteligentemente dice, miren señores, nosotros queremos hablar con ustedes, nosotros nos comprometemos. Sí. Oye, nos comprometemos, no dice ahí. Está Cholitín sentado ahí, ¿verdad? Que sí? Al lado. Ese Donde está ese nivel. Está Cholitín. Ay, Nos comprometemos a que nosotros no vamos a tocar ese tema, esa cesantía, que esa propuestas que trajeron nuevas no van a pasar, porque nosotros nos prometemos a conocer esto de una manera ágil, rápida, etcétera, 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 etcétera. Y Ricardo lo dijo, yo lo creo. Cholitín dice que... Ricardo ha sido uno de los mejores que di- ha manejado ese código. Dice Rafael Barón Dulú Rijo, ¿verdad? Cholitín dice que está ahí. Él dice, cuando ustedes me ven que yo hablo así, es para que los empresarios me tengan confianza, ustedes también, aquí yo tengo que estar bien con todo. Entonces por eso yo muchas veces no fijo posición y ustedes me acusan de que yo qué sé yo qué, pero no. Ustedes lo malinterpretaron cuando él Me señaló que no era malinterpreta. descabellada la Él habla, propuesta de los empresarios. él habla, sí, porque la muchacha le preguntó, una de las periodistas, dice, pero es que usted dijo que no es descabellada, entonces eso se malinterpreta. No, pero yo no quise decir eso, yo lo que quise decir fue que toda la propuesta había que atenderla, verla, y como soy un demócrata y yo soy profesor universitario, yo soy juez, fui juez de qué sé yo Es qué. que Cholitín tiene una misión de los empresarios, quitar la cesantía. Esa es la misión de él. Entonces él, en vez de confesarlo, ¿verdad? Eso no te mano de Cholitín nada más. ¿no? No, claro que no, pero él es la cabeza. Tratar de convencer. Sí, en vez de confesar abiertamente, ¿verdad? Por su propósito y ya. Entonces él lo oculta, pero entonces cada vez que tiene la oportunidad de dejar ver ese interés, lo Claro. cubre. ¿Por qué? Porque ahora, ¿qué es lo que ellos nos están planteando? Ellos te dicen, nosotros queremos instaurar en República Dominicana el contrato de primer empleo. Esto se instaló en Argentina una vez cuando Saúl Menem. Menem, y se instaló en Perú con Alberto Fujimori. Son los famosos contratos donde te ponen un grupo de jóvenes a trabajar por 6 meses. ¿Y qué? Lo desvinculan. Entran otro grupo, lo desvinculan, otro grupo, lo desvinculan. Desvincular, como le gusta decir ahora, pero en realidad es liquidación, cancelar. Bueno, entonces cogen y se pasan el año en transferencia constante, te crean una movilidad laboral sin responsabilidad social porque esas personas no acumulan derechos ni a prestaciones, llámese como se llame, en el país de que se trate, pero tampoco se benefician del sistema de seguridad social. Entonces te crece una masa que no está conectada, ¿verdad?, con ninguna superación futura, con ningún propósito prácticamente, ni siquiera de la propia empresa, porque una gente que trabaja así, en definitiva, no le tiene amor a la propia empresa. Pero también eso de alguna forma permite que ingresen estudiantes, que es uno de los grandes temas aquí, que te piden 200 años de experiencia y no hay forma de tú adquirir esa experiencia porque el sector empresarial dice, no, yo no me voy a meter aquí una gente que tenga yo que enseñarlo y además cargarlo prácticamente. Eso no ayudaría, no incentivaría por lo menos una parte de esa población. Te comprendo, pero el código de 92 plantea los 3 meses, tú ves, de prueba. Sí, pero 3 meses y nada es lo mismo, ¿eh? No, hoy no. Con todos los procedimientos que ustedes han inventado, la juventud, de la inteligencia artificial, de las cosas por el estilo. Mira, El teletrabajo. El teletrabajo. 3 meses usted la aguanta con una mala novia, ¿eh? Mire, teletrabajo. Usted no tiene una mala novia, usted la aguanta 3 meses. Mire, en 3 meses se hace un mundo. Sí. Es más, Sí, pero eso pasa con cualquiera. Eso son de mala noche. Estos días es más, no cambian el clima en 3 meses. No cambia, mire. Pepe, eso del teletrabajo, muchos trabajan en pantaloncillos Mire, en su casa. en su casa, no, Sí. pero en estos días. Qué vaina, ¿eh? Pero en estos días, vi yo. Ojalá yo, porque- Oiga, usted sabe que yo tengo un tema de la vista, Sí, de la claro, visión, ¿verdad? claro. Y en estos días, una Sí, pero usted ve más que mucha gente Oiga, que tiene la visión. Oiga, una muchacha hablando en el canal 15
Sí. Dicen que Lucy. Ah, sí, Lucy Brown. Y, Sí. Oye, y la muchacha, enséñame esa muchacha, porque esa voz es muy bonita. Digo, Sí. ¿cómo es ella? Porque me gusta. ver, Blanca, bonita, no hay una prieta leyenda Dice, ahí. no, si una inteligencia artificial. Sí. Digo, pero bueno, ves. o sea, avanza el mundo. ¿Qué te quiero decir? ¿Qué te quiero decir? Que ya eso de que de 6 Pero es meses peor porque va a cuando usted, probar cuando usted tiene un personas. robot ahí haciéndole el trabajo, que no bueno. tiene que darle prestaciones, que no tiene que darle, dice, bueno, entonces, hay ¿qué que te- facilitarle qué te- también qué al te quiero empresario para que decir? contrate. ¿Qué te quiero decir? Porque si no, tampoco me contrata, que con muchacho. estas cosas que se están haciendo, Cristian, no es verdad que una gente necesita 6 meses. Hay que entender esto, porque a eso ya le agregan otra cosita, Cristian, Ah, ya otra entiendo. cosita, otro elementico. Ellos le ponen además el pago fraccionado de la cesantía. No, ahí no, es otra cosa. Fraccionado. ¿Qué quiere decir esto, Gilbert? Chelía los Lo cuartos. sabemos, ¿verdad? Eso quiere decir, Por bueno, yo te voy a cuotas. pagar en este mes tanto, en el otro mes tanto, en el otro mes tanto. no, bien. Entonces, Ese cheleo no. las necesidades son necesidades imperiosas que no tienen tiempo de espera. Claro. Porque cuando a ti te despiden tu necesidad de alimentar la familia, de educar, de salud, de transporte, siguen estando ahí. Y nadie te va a decir de que yo voy a esperar que tú te reinstales, cobres y te voy a ir dando a crédito. ¿Verdad? Decía Nadie va a hacer eso. El ministro de Trabajo sentado ahí mismo hace unos 15 días que este código beneficiará más al empresariado, pero a fin de cuentas, ¿en qué se beneficia el trabajador con el proyecto que se está debatiendo en este momento? Bueno, tú sabes que en la discusión del código, en esa discusión del código, más que otra cosa, eso hay que entenderlo, nosotros nos preocupamos por preservar qué beneficiar. O sea, fíjate como aquí se aplicó la fórmula del mundo al revés. En lugar de nosotros demandar, buscábamos Que se mantengan las conquistas. preservar, porque los empresarios, señores, cuando un empresario te utiliza la palabra modernizar, reingeniería y otros estilos y otros pronunciamientos, cuídate, ¿verdad? Que detrás hay siempre el intento de precarizar el trabajo, y eso es lo que los empresarios pretendieron hacer, han pretendido hacer en esta reforma, es precarizar, es quitar, conquista, derecho, bajarlo. Veamos esto nada más. Por ejemplo, ellos te dicen, como mérito de antigüedad para derecho a prestaciones, 6 años, 6 años, ¿verdad que sí? Como fórmula de cálculo, 10 salarios mínimos. ¿Qué te está diciendo un empresario cuando te dice eso? Porque eso se habla en un lenguaje así elegante y mucha gente no entiende lo que hay detrás de esa palabra. Te dice, por ejemplo, si tú eres esa muchacha elegante que está ahí, gerente de un hotel, pero el mínimo de los hoteles son 23,000 pesos y tú tienes 15 años en ese hotel, figurémonos el hotel que es, cualquiera, tu liquidación no se medirá tus 15 años por los 100,000 que tú ganas, vamos a suponer como gerente, no, sino por los 23 que rigen el salario mínimo de ese sector hotelero. Así se transfiere a una zona franca, a una empresa común y corriente, etcétera, etcétera. Pero es un engaño. Yo tengo a Cristian ahí, ese gran muchacho educado, formado. Yo lo pongo, por ejemplo, una empresa que yo tengo por ahí, ficticia, y le digo, mira, yo te voy a pagar 150,000, porque eres tú que me mantienes esto aquí, tú eres dueño Y de poco este te asunto, lo que sea. cobran. Bueno, 150,000. considerable. Pero ocurre que el mínimo de ahí, porque es una zona franca, son 21,000 pesos. Cristian tiene 15 años conmigo, pero cuando se vaya, Tu cesantía por los 21,000. yo le digo, espérate, ¿tú crees que yo te voy a liquidar por 150,000? No, espérate, No. ese es tu salario, pero la fórmula aprobada Por el es que a ti salario se te base. liquide por el mínimo Sí. del sector Exacto. que rige la área de la economía a la que tú perteneces. Perdió su tiempo. Entonces, esta discusión tan larga no es casual, es eso. Entonces que lo Pepe. retiren. Mamacita. Gracias por habernos acompañado. Pepe, muchas gracias. Siempre, Estuvo usted siempre. explicando magistralmente parte de las implicaciones del Código Laboral en República Dominicana, que está en discusión en estos momentos en el Congreso de la República. Y veamos finalmente cómo acaba esa discusión
en la etapa en la que está. Mañana, si Dios lo permite, nos reencontramos a la misma hora por Telecentro Canal 13, aquí en Despierta RD. Así que no le cambie y siga con la programación de este canal. Hasta la próxima.